Nos ocupamos seguidamente de la problemática del grado de descentralización de la estructura. La lógica nos debería llevar a tratar la cuestión al analizar los parámetros de diseño de la superestructura, ya que una vez diseñadas las unidades, habría que plantear cuánto poder debería ostentar cada una de ellas. No obstante, su estudio requiere la previa comprensión de todos los demás parámetros de diseño, por ser este el más complejo. Además, su análisis, en último lugar, no plantea mayores dificultades, ya que, como señala Misberg, los parámetros de diseño forman un sistema integrado en el cual cada uno está vinculado a todos los demás como variable, a la vez dependiente e independiente. Si cambiamos un parámetro de diseño, deberán cambiarse en consecuencia todos los demás. El concepto de centralización no resulta difícil de comprender si decimos que en una organización son pocos o muy pocos los individuos que pueden tomar decisiones. Diremos que se trata de una organización centralizada. Por tanto, la centralización hace referencia a la concentración del poder decisorio en el ápice o cerca de él. El ápice estratégico es el titular de la capacidad de decidir o de la autoridad. Él decidirá entonces si otros participan de esa capacidad o de esa autoridad. En cambio, por descentralización entendemos la tendencia a dispersar la autoridad y el poder en la toma de decisiones entre distintas partes de la organización y, en consecuencia, entre sus miembros. El concepto de descentralización está íntimamente ligado al de delegación de autoridad. Evidentemente, la descentralización se basa en la delegación de autoridad en el sentido de que para descentralizar es necesario distribuir la autoridad hacia los niveles inferiores, consecuentemente delegar. En virtud de esa delegación de autoridad, un directivo decide que un subordinado puede tomar algún tipo de decisión. No obstante, la descentralización es algo más. La delegación es el proceso y la descentralización es la consecuencia. La descentralización implica algo más que la delegación de autoridad al reflejar una filosofía organizativa y gerencial que exige tanto la dispersión selectiva de autoridad como la concentración de la misma. Requiere, por tanto, una cuidadosa selección de cuestiones tales como qué decisiones pueden enviarse hacia los niveles más bajos de la estructura y cuáles han de ser conservados cerca de la cima, una fijación de políticas específicas que guíen la toma de decisiones, la adecuada selección y capacitación del personal y los controles convenientes. La centralización y descentralización de una estructura organizativa no debe considerarse en términos absolutos, sino más bien como dos extremos de un continuum. Aunque podría existir una centralización o descentralización absoluta, esto equivaldría a una negación de la estructura organizativa. Por eso es más adecuado hablar de grados relativos de centralización o de descentralización, con el que cuando nos refiramos a estos términos lo haremos de manera indistinta como centralización o descentralización. Para determinar el grado de descentralización podemos usar como indicios el número de decisiones tomadas por los niveles jerárquicos inferiores, la importancia de las decisiones tomadas por los niveles jerárquicos inferiores, el número de funciones afectadas por esas decisiones o el grado de control ejercido sobre decisiones por parte del nivel jerárquico superior. De esta manera, cuanto mayor sea el número de decisiones tomadas por los niveles jerárquicos inferiores, mayor la importancia de esas decisiones, mayor el número de funciones afectadas y menor sea el grado de control ejercido por el supervisor, mayor será el grado de descentralización de la estructura. Aparte de las anteriores características organizativas, se suelen emplear otras de más dudoso contenido como indicios del grado de descentralización. Por ejemplo, se supone que cuanto mayor sea el número de subordinados que se tenga, mayor será el grado de descentralización al forzar al superior a delegar para no verse desbordado. En realidad es una regla que no tiene por qué cumplirse, ya que el ámbito de control va a estar muy influenciado por el tipo de trabajo que se desarrolle. De hecho, si se trata de un trabajo rutinario, sencillo, y los puestos están formalizados, una persona puede supervisar
sin necesidades de delegar a muchos subordinados. También es habitual asociar la departamentalización en base al mercado y la consecuente divisionalización de la organización con la descentralización. Esto se debe a que en una organización con divisiones, por productos, áreas geográficas o clientes, los directivos encargados de cada división tienen bajo su mando una cuasi empresa y por tanto son responsables de una gran diversidad de decisiones. Pero esto no implica que la organización esté más descentralizada que otra que se departamentalice, siguiendo criterios funcionales. De hecho, veremos más adelante que en estos casos puede existir una tendencia a la centralización de este tipo de unidades basadas en el mercado. Si el método más preciso para coordinar la toma de decisiones es aquel en el que un único cerebro las asume y las pone en práctica mediante la supervisión directa, es decir, centralizando la estructura, cabe preguntarse por qué descentralizar una estructura organizativa. Entre las múltiples razones que se alegan, quizás las más significativas sean las siguientes. La capacidad racional del ser humano es limitada. Efectivamente, ante un problema que requiera una decisión, el decisor necesita toda la información relativa, lo que no siempre es fácil de conseguir. Y aunque la consiga, puede ser tanta y tan compleja que no pueda procesarla convenientemente. Constituye un estímulo de motivación. Delegar autoridad en los subordinados denota confianza en ellos, en sus conocimientos, aptitudes y capacidades. De esta manera, el propio puesto de trabajo, con un cierto nivel de responsabilidad, contribuye a que el empleado satisfaga necesidades de orden superior, necesidades sociales, de autoestima, de desarrollo personal. Pese a estas razones, para descentralizar cabe señalar que la descentralización presenta una serie de ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas podemos señalar: descarga a la alta dirección permitiéndole ocuparse de los temas más importantes, con lo que se reducen los costes de oportunidad en que se incurre al sumergir a los directivos, los altos directivos, en una montaña de papeles. Fomenta la toma de decisiones y la aceptación de la autoridad y la responsabilidad. Mejora la rapidez en la toma de decisiones al realizarse más cerca de donde está el problema. Aumenta la capacidad de adaptación a cambios ambientales. Mejora el desarrollo y la capacitación de los directivos. Promueve el pleno desenvolvimiento de las capacidades y aptitudes del personal de la empresa y, por tanto, mejora el espíritu de trabajo y la iniciativa de los niveles inferiores. En cuanto a los inconvenientes, se corre el riesgo de falta de unidad de acción, lo que exige mecanismos adecuados de coordinación para evitar decisiones contradictorias entre las unidades. Requiere fuertes inversiones en capacitación de los directivos. Puede provocar la falta de decisiones si el receptor de la delegación es reticente a emplearla. Para delegar autoridad no solo es necesario que el empleado esté capacitado, sino que también quiera hacer uso de la autoridad que se le proporciona, a pesar de los costes personales o profesionales que ello puede suponer. Pérdida de control. Si la delegación de autoridad es excesiva, pueden desbordarse los sistemas de control y poner en peligro la propia existencia de la entidad o del cumplimiento de sus objetivos. Si consideramos como verticales las relaciones que se establecen entre el directivo superior y sus subordinados en la línea jerárquica, excepto los operarios, dado que no pueden seguir relacionándose con los niveles inferiores a ellos, y como horizontales las relaciones derivadas del flujo de poder hacia los analistas, hacia los especialistas del staff de apoyo y hacia los operarios del núcleo de operaciones, podemos diferenciar dos categorías principales de descentralización, centralización de la estructura. Descentralización vertical.
grado en el que se dispersa el poder formal, la capacidad de tomar decisiones, según se desciende por la escala de autoridad lineal, es decir, desde el ápice estratégico a directivos de línea media, por ejemplo, hacia el director de ventas. Descentralización horizontal, grado en el que los procesos de decisión pasan a personas ajenas a la escala de autoridad lineal. Esto es, desde el ápice estratégico a directivos o personas de la tecnoestructura, el staff de apoyo o el núcleo de operaciones, por ejemplo, hacia el contable de la empresa. Podemos señalar, además, algunos tipos de descentralización. La descentralización selectiva. En este caso, se delega a cada individuo autoridad vinculada exclusivamente a su especialidad o a un ámbito de decisión muy concreto, de manera que el poder correspondiente a esas decisiones, a las decisiones de distinto tipo, quedarían situadas en puntos diversos de la organización. Por ejemplo, es lo que sucede cuando descentralizamos la estructura o delegamos la autoridad en favor del director del departamento de fabricación o del analista financiero encargado de los resultados del departamento de ventas. Podéis plantearos al respecto si esta descentralización puede ser vertical y horizontal y si se corresponde con algún criterio de departamentalización. Descentralización paralela. Siempre es relativa a un grupo de directivos, cada uno responsable de una unidad, todos ellos con el mismo tipo de competencias o de responsabilidad. El responsable de cada unidad recibiría la delegación de autoridad para el conjunto de actividades diferenciadas que se desarrollan en su interior. Esta descentralización será para nosotros de carácter vertical, dado que es la que nos encontramos en las unidades resultantes de aplicar en la estructura una departamentalización basada en el mercado. Podemos relacionar el grado de descentralización con los distintos tipos o mecanismos de coordinación. Considerando cómo funciona la adaptación mutua, esta implica que los empleados sean libres para conseguir la coordinación mediante la comunicación informal y por tanto plantea el mayor grado de descentralización horizontal y vertical. En el lado opuesto, en el caso de la supervisión directa, es el superior el que lo decide todo e imparte las correspondientes órdenes. Podemos pensar que representa la forma de centralización horizontal más acusada, también vertical, si se centra en el vértice de la pirámide organizativa, es decir, en el ápice estratégico. Entre ambos extremos se extienden los distintos tipos de normalización. En primer lugar, la normalización de los procesos de trabajo implica ceder, en la medida en que estandarizan el trabajo de otros, poder a los analistas. Se trata de un tipo de descentralización horizontal bastante limitada que, además, origina como subproducto una centralización vertical, ya que reduce el poder de los directivos de línea de nivel inferior respecto a sus superiores. Evidentemente, a nivel de la línea inferior de la jerarquía, el uso de reglas reduce el poder del supervisor respecto al operario, pero este último no aumenta el suyo, con lo que el poder se concentra en los niveles superiores. El segundo mecanismo de normalización a considerar es la normalización de los resultados o de los outputs. Al normalizar los resultados se le concede a los subordinados mayor libertad para actuar, con el que el grado de descentralización aumenta. En tercer lugar, se sitúa la normalización de las habilidades. Mediante este mecanismo se prepara al personal antes de iniciar el trabajo y posteriormente se les otorga libertad para que determinen los procesos de trabajo y los outputs que consideren adecuados. De manera similar, aunque previsiblemente con un mayor grado de descentralización, actúa la normalización de la ideología. Salvo la normalización de los procesos de trabajo, el resto de normalizaciones suponen un grado de descentralización creciente hasta llegar a la adaptación mutua. Veamos seguidamente varios tipos de estructuras según la pauta de descentralización aplicada, teniendo en cuenta que es el ápice estratégico el titular del poder de decisión y es él el que decide a quién se reparte y en qué medida.
Tenemos en primer lugar la estructura centralizada en ambas dimensiones o con centralización vertical y horizontal. Se trata de una organización en la que el poder decisorio se encuentra en un solo individuo, sujeto que ocupa, como es lógico, el ápice estratégico. Podemos entender que este tipo de estructura se caracteriza porque su mecanismo de coordinación principal lo constituye la supervisión directa. Suele ser un tipo de estructura propia de organizaciones de dimensiones reducidas y trabajo rutinario. En segundo lugar, nos encontramos con la estructura con importante centralización vertical, es decir, las decisiones son adoptadas fundamentalmente por el ápice estratégico y parte alta de la estructura, y cierta descentralización horizontal limitada y selectiva en favor del analista de procesos. El término limitado en este contexto hace referencia a que son muy pocos miembros los que gozan de la capacidad de decidir vinculada a este tipo de descentralización. Estamos haciendo referencia a organizaciones en las que el mecanismo de coordinación principal lo constituye la normalización de procesos. Este mecanismo hace que proliferen las normas, afectando prácticamente a todos los empleados, de tal manera que, como nadie salvo el ápice o sus proximidades tiene capacidad real de decisión, podemos decir que este mecanismo de coordinación contribuye a la centralización vertical de la estructura. Basar la estructura en el mecanismo de la normación de los procesos de trabajo implica que algo de poder decisorio, de carácter informal, pasa a los analistas, puesto que son los encargados de decidir acerca de esta normalización. Finalmente, nos encontramos con este tipo de estructura en empresas relativamente grandes, con operarios casi sin cualificación, enfrentadas a entornos estables, caracterizados por experimentar pocos cambios. En tercer lugar, encontramos la estructura con descentralización vertical paralela, limitada y con cierta descentralización horizontal limitada y selectiva, nuevamente en favor del analista, en este caso de resultados. En este tipo de organización identificamos una delegación de autoridad en favor de directivos de unidades de mercado, resultantes de aplicar la departamentalización basada en el mercado. Se tratan de divisiones y sus responsables son los directores de división. El control y la coordinación ejercida por la unidad central se desarrolla a través de la normación de resultados. Es este el mecanismo de coordinación principal. De ahí que nos encontremos con cierta descentralización horizontal en favor de los analistas encargados de normalizar los resultados de las divisiones. Esta estructura es propia de empresas muy grandes y diversificadas. En cuarto lugar, nos ocupamos de la estructura con descentralización selectiva en ambas dimensiones. La organización que se basa en este tipo de estructura se enfrenta al trabajo recurriendo a grupos de trabajo o comités. Por lo tanto, se ajusta a esa concepción del funcionamiento organizativo que considera la organización como un conjunto de constelaciones de trabajo. En este tipo de organización, el poder, la capacidad de decidir, la autoridad, está basado en la experiencia y los conocimientos, no en la posición jerárquica, teniendo en cuenta el problema a resolver. De tal manera que ello hace que no son siempre las mismas personas las que toman las decisiones. Nos encontramos entonces con que la autoridad en este tipo de organización fluye en el interior hacia aquella o aquellas personas que, para una circunstancia determinada o un problema concreto, tienen la capacidad, los conocimientos, la experiencia capaz de resolverla. Esta persona o personas se rodean a su vez de aquellos otros miembros de la organización con aptitud de apoyar la resolución del problema. Es por tanto esto que podemos señalar que el mecanismo de coordinación fundamental de la organización es la adaptación mutua. En quinto lugar, tenemos la estructura con descentralización horizontal y vertical, es decir, en ambas dimensiones. En esta ocasión nos encontramos con que las decisiones, fundamentalmente las que resuelven la actividad de la organización, están concentradas en el núcleo de operaciones. Lógicamente, esta circunstancia exige que el núcleo esté integrado por profesionales, empleados altamente cualificados. La autoridad desciende desde el ápice estratégico por la escala jerárquica y se difunde
por el núcleo de operaciones. Claro está, el mecanismo de coordinación fundamental es el de la normalización de las habilidades. En sexto y último lugar, podemos identificar la estructura con descentralización pura. Se trata de una organización en la que el poder es compartido por todos los integrantes de la misma con independencia de conocimientos, experiencia, función o posición jerárquica, por el simple hecho de ser miembro de la organización. Este tipo de organización se podría denominar organización democrática. Finalmente, una actividad. En el tema 1, apartado 3, señalamos que la elaboración de la estructura requiere utilizar un conjunto de variables o de parámetros de diseño que, según Misber, son los siguientes: parámetro especialización del puesto, parámetro formalización del comportamiento, parámetro preparación y adoctrinamiento, parámetro agrupación de unidades o departamentalización, parámetro tamaño de la unidad o ámbito de control, parámetro sistemas de planificación y control, parámetro dispositivos de enlace, parámetro descentralización vertical y finalmente parámetro descentralización horizontal. La tarea sería la siguiente. Los directivos adoptan decisiones de diferenciación e integración recurriendo a los distintos parámetros de diseño organizativo. Intenta vincular dichos parámetros con esos dos tipos de decisiones.